Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Siéntense, por favor. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El tema central es 7 pasos a la salvación. El tópico que estamos tratando es relacionado con la fe. Y notes el versículo. Así que la fe es por el oír y no de otra manera. De hecho, uno escucha muchas cosas y cada mensaje produce un efecto en la vida de la persona. Cuando hablamos de fe, hay muchos mensajes que nos infunden lo que llamamos nosotros una fe negativa, una fe distorsionada, una fe que no nos lleva a algo positivo, sino una fe que nos va a sacar directamente del camino. Tenemos unos versículos que vamos a anexarlos allí, que es el de Hebreos capítulo 11, el verso 1 y el verso 6. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Verso 6. Bueno, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bendito sea el nombre del Señor. Escuchar, mucha gente se ha desviado del camino por escuchar un mensaje que nada tiene que ver realmente con el camino de salvación. Por eso hay tantas organizaciones religiosas, dicen que tienen fe, pero no la verdadera fe. Porque la verdadera fe nos ubica en el camino y tiene unos efectos enormes en la vida del que cree. Para salvación, para bien. Los otros pueden tener ciertos resultados. Vamos a mirar conceptos de fe. Vamos a mirar conceptos de fe. En primer lugar tenemos lo que llamamos la fe natural, que ya algunas veces hemos hablado de esto. La fe natural es la confianza que tenemos en nosotros mismos. Es la fuerza interior que nos ayuda a realizar actos heroicos, hazañas increíbles, como lo afirma o da fe la historia de la humanidad. Es algo innato en nosotros. Toda persona tiene poco o mucho o alto grado de optimismo, de positivismo para realizar sus tareas, para enfrentar situaciones difíciles. El hombre ha sobrevivido a situaciones tremendas a través de la historia. Los japoneses surgieron de la nada, surgieron de las cenizas y hoy son una potencia. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial trastornó el mundo entero, produjo una crisis económica, trajo plagas, trajo enfermedades, pero el hombre superó y ahí lo tenemos porque Dios dotó al ser humano de esa capacidad. Cuando quiere emprender algo, ya sea que tiene una meta trazada, porque toda persona por lo regular tiene un proyecto de vida. Entonces lucha, tiene un sueño y quiere realizarlo. Algunos ni siquiera sueñan, pero bueno. Pero los que sí tienen sueños luchan por ellos y trabajan, estudian y finalmente logran lo que quieren. Porque eso está en el hombre. Dios lo hizo así. Eso se llama fe natural. Algo que Dios colocó
en el ser humano. Tenemos otra clase de fe, que es la fe supersticiosa. Esto tiene que ver en creer que un objeto o una acción o circunstancia que no está lógicamente relacionada con una serie de eventos puede afectar su resultado. A veces la gente cree que hay ciertas cosas que producen mal o bien. Por ejemplo, si usted está en la casa y entra una mariposa negra a la alcoba, hay algunos que dicen, ¿quién se irá a morir? Hombre, pues todo el mundo, ¿cierto? Pero está pensando en la familia, ¿quién se irá a morir en la familia? Pasar por debajo de una escalera, dice que trae mala suerte. Que el número 13, el martes o el viernes, que eso es mala suerte, que eso es malo, que eso es de fantasmas, que eso es de espíritus. Y los espiritistas precisamente logran para hacer sus reuniones martes 13. Entonces, poner su fe o esperanza en algo hecho por manos humanas, esperando que haga algo o que es más allá de su poder, es superstición. Otorgarle méritos, poder a ciertas plantas. Yo sé que hay plantas curativas, hay plantas medicinales, pero le añaden ciertas oraciones y creen en ciertas cosas como colocar, por ejemplo, la sábila detrás de la puerta de la casa porque trae buena suerte. Todo eso es superstición. También está dentro de la superstición abrir la Biblia y colocarla en el Salmo 91, que es que para que el diablo no venga a molestarle la vida. Eso es superstición. Todo aquello que creemos que puede hacer algo para bien o para mal es superstición. Y eso es una fe vana. Eso no tiene sentido. Pero la gente cree eso. La superstición es un pecado contra el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Claro, nuestra confianza en Dios, porque él dice, amarás a Jehová tu Dios con un poquito, con todo el corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es decir, íntegramente, todo ser, cuerpo, alma y espíritu, debes amar a Dios. Dios es muy celoso en esta parte. Y por eso Él no quiere compartir ese amor así con nadie más. Él dice, yo soy el primero. Así que por encima del amor a papá, del amor a mamá, a la esposa, a los hijos, al dinero, al trabajo, por encima de todo eso, dice Él, yo soy el primero. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás. Bendito sea el nombre del Señor. Y sin embargo, no pocos cristianos tienen miedo del gato negro que cruza la calle, del aceite que se derrama, el número 13 o del 17, y llevan encima amuletos o talismanes para asegurarse buena suerte o alejar la mala fortuna. Sobre todo si es cristiano, creer en el horóscopo, consultar a los magos, dejarse leer la mano o practicar el espiritismo. Si un creyente pone su confianza en estas cosas todos los días, a ver qué dice el horóscopo, a ver qué dicen los astros hoy, y no buscar a ver qué dice Dios para mí en su palabra. La mejor consulta que nosotros podemos hacer es todos los días con la palabra de Dios. Ponernos en comunicación con Él, porque de Él, oiga, Él es el que produce en nosotros. No somos nosotros. Es Él el que produce en nosotros el querer como el hacer por su divina voluntad, pero para ello Él tiene que tener el primado. Él tiene que ser el Señor de mi vida. No el Señor de vez en cuando tengo una necesidad, cuando tengo un problema. No, Él debe ser siempre el Señor de mi vida, todos los días y toda la vida.
Alabanzas al Señor Jesús. Tercero, tenemos la fe religiosa. Las mentes observadoras y las almas discriminadoras conocen la religión cuando la encuentran en la vida de sus semejantes. La religión es, como dijo un revolucionario, dijo, la religión es el opio del pueblo. Y de cierta manera lo es. Porque la religión lo único que ha hecho es adormecer el alma, dar una falsa esperanza y finalmente despierta y no tiene nada. Entonces, las religiones siempre han existido juntamente con el hombre desde los comienzos, en los albores de la historia de la humanidad. Lo primero que el hombre hizo fue buscar cómo ocultar sus defectos, cómo ocultar sus pecados, que no salieran a la luz, cómo evadir la responsabilidad de enfrentarse a un Dios que todo lo ve y que todo lo sabe. La religión en sí es el esfuerzo humano buscando la manera, la forma de agradar a Dios. Por eso se destaca por las obras. Y entre ellas está la religión judía. La religión judía está basada en las obras, en hacer, en obrar, en guardar el día de reposo, las lunas nuevas, ayudar aquí, ayudar allá. Pero el apóstol Pablo echó por tierra todo eso cuando dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y aún si yo tomare la hacienda y la repartiese entre los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Así que las obras no les sirven a una persona en relación con la verdadera fe, en relación con el reino de Dios. Se gana sus méritos aquí y la gente lo va a apreciar porque es una persona que le resuelve problemas a la humanidad. Pero en relación con Dios, en ninguna manera. La religión no requiere definición. Todos conocemos sus frutos sociales, intelectuales, morales y espirituales. Y esto se origina del hecho de que la religión es la propiedad de la raza humana, no es fruto de la cultura. Es como una necesidad de tener algo, de creer en algo. El ateo dice, yo no creo en nada, pero está preparándose para mañana, porque tiene que ir a trabajar. Está preparándose para mañana porque él cree que va a llegar a la vejez. Es decir, en el sentido de la palabra en sí, no hay ateo, en algo tiene que creer. Así sea en sí mismo, pero cree porque cree, en algo. Alabanzas a Dios. En cuanto a Dios, Dios no los llama ateos. Él les dice el necio en su corazón. Es un necio. Porque él no quiere tener un freno moral. Porque cuando hablamos de la moral, hablamos de Dios. Si no hay Dios, no hay moral. La sociedad echó fuera a Dios y por eso es que la moral está por el piso. Por eso es que la gente es corrupta, mala, perversa. Hijos desobedientes, ingratos, desleales. La humanidad está torcida completamente. ¿Por qué? Porque sacaron a Dios de sus vidas. Lo sacaron de los colegios y aún ya lo están sacando de sus propias religiones. Entonces, tiene por qué vivir mal la humanidad. Entonces, si Dios no existe, no hay moral, no hay freno, no hay nada. Pero si Dios existe, tiene que haber una moral, tiene que haber una conciencia. Alabanzas al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Tenemos definiciones de fe. 1, confianza o creencia en alguien o algo cuyas cualidades no necesitan ser demostradas. Por ejemplo, tiene mucha fe en sus hijos. Tenía una fe ciega en él, que tan pronto terminara sus estudios se convertiría en un profesional y que él iba a ser mi punto de apoyo.
pero le falló, porque se fue y se olvidó hasta del papá. Que tiene una fe, vea, le recomiendo, usted que tiene ese mal, usted que tiene esa enfermedad, vea, le recomiendo a fulano de tal, al doctor fulano de tal, vea, yo le tengo mucha confianza, es decir, fe, porque ese médico sí es muy acertado. Le tengo fe. ¿Le duele el estómago? Entonces, vea, hay una planta que es bendita, vea. Tiene fe en algo, pone confianza en algo. Es confianza en el hijo, en el negocio, en sus habilidades. Bueno, virtud teologal del cristianismo que consiste en creer en la palabra de Dios y en la doctrina de la iglesia. Las virtudes teologales son tres: fe, esperanza y caridad. Fe, virtud en la teología cristiana, confianza. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen confianza en la doctrina de la iglesia? Claro, claro que sí. Tenemos fe, tenemos confianza en nuestra doctrina porque nuestra doctrina es sana. Amén. Gloria al Señor, porque ella produce virtudes, cualidades, sistema de vida que otros no tienen. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, lo que fuimos ayer y lo que somos hoy, como fruto de haber puesto nuestra confianza ¿en quién? En la palabra de Dios, en la sana doctrina. Gloria al Señor Jesús. Tercero, conjunto de creencias o dogmas de una religión o una doctrina política. Por aquí hace unos meses atrás, varios meses, a veces oía por ahí comentarios de que alguien estaba discutiendo y que alguien estaba enojado porque le estaban contradiciendo acerca de cierto candidato y yo no sé qué. Hermano, qué error tan grande nosotros sacar la cara por un hombre. Hombre, nosotros hemos hecho nuestra elección. Alabanzas al Señor. No confiéis en príncipes ni en hijos de hombres porque no hay en ellos salvación. ¿Y quiere que le diga? El que va a subir, sube porque ya Dios lo tiene programado. Haga lo que haga, diga lo que diga. Hermano, el que quita reyes y pone reyes se llama el Señor Jesucristo. Entonces, toda política, todo partido, toda línea política tiene una doctrina, tiene una teología. Y ellos exponen a través de eso su programa de acción, en qué consiste, para qué y por qué. Y se lo enseñan al pueblo y el pueblo lo cree y hay muchos que siguen por millones a una persona, por su elocuencia, por su programa que al final de todo, pues ya sabemos que se dice mucho pero no se hace nada. Pero hay buenos deseos, hay buenas propuestas. Bendito el nombre del Señor. 4. Documento legal con el que se confirma la verdad de un hecho o circunstancia. Por ejemplo, ¿cómo se llamaba el registro de bautismo anteriormente? Fe de bautismo. ¿Por qué? Porque el documento daba fe, la fecha en que fue nacido, la fecha en que lo llevaron y lo registraron. Entonces hay un documento. Anteriormente usaban los padrinos, que eran testigos, daban fe de que sí era hijo legítimo de fulano de tal. Entonces había un documento, mire, el asunto de la fe. 5, intención de una persona al hablar o actuar. Cuando uno hace algo, una acción de buena voluntad, pero le sale mal. Se dice, él actuó de buena fe, pero desafortunadamente no le salió. Es como el que se mete en una deuda bien grande porque tiene esa confianza. No es que eso, vea, eso es pulpito, es así. Y llegó, invirtió y resulta que no fue así. Él puso la confianza ingenuamente.
creyó, pero perdió. Pero él dice, yo lo hice de buena fe. ¿Pero de qué le sirvió? No todo cuaja. Sexto, dar fe, o sea, certificar o afirmar la verdad de algo. Por ejemplo, el notario da fe de la venta de un piso o de una propiedad. Doy fe que cuando ocurrieron los hechos, él estaba conmigo, o sea, el testigo. ¿A dónde está el testigo? Se presenta el testigo. Usted da fe de este señor. Ah, sí, yo estaba allí en el momento en que ocurrieron los hechos. Eso se llama dar fe, dar testimonio de algo que vio, algo que escuchó. Séptimo, fe de erratas. Lista que se añade en un libro al principio o al final para indicar y corregir los errores de impresión o de otro tipo que se ha percibido cuando ya está terminado la impresión, cuando se ha cometido un error. Entonces queda un escrito para dar fe de lo que ha acontecido. 8. Fe de errores. Nota de corrección sobre algún error, como un nombre mal escrito o un dato equivocado, apareció en el número anterior de un periódico, una revista o un documento. Entonces, todo esto tiene que ver con fe. Y usted puede decir, y me puede decir, es que yo tengo fe, pero bueno, tenemos que pensar qué clase de fe tiene. ¿Para dónde va? Usted ha escuchado decir, por ejemplo, bendecimos esta pareja de matrimonial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quedó bendita? No. Que se encontró con los demonios y les dijo, yo los reprendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gente cree que eso es así. Pero la Biblia no dice que es así. Lo que la Biblia dice es todo lo que hagamos de palabra o de hecho, hagámoslo en el nombre del Señor Jesús. Pero tenemos otro detallito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. O sea, para que la verdadera fe actúe, necesitamos el ingrediente que se llama el Espíritu Santo. Porque la Biblia no es un libro mágico que yo digo y ya apareció como la lámpara de Aladino. No, esto tiene sus exigencias. Tenemos unos ejemplos. Números 35-50 del testigo. Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe. Ahí está en la Biblia. No hará fe contra una persona para que muera. Aquí equivale en el hebreo a empezar a hablar, cantar, gritar, testificar, anunciar, acusar, atestiguar. Pero que se necesita no un solo testigo, necesita 2 o 3 testigos que den fe sobre el acontecimiento. Segundo ejemplo, Isaías 57:11. ¿Y de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe? Y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. ¿No he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido? Aquí equivale a engañar, burlar, desmentir, faltar a la fe, ser hallado mentiroso. Eso es lo que dice la carta a la iglesia en Éfeso. He aquí que tú has trabajado, no has negado mi nombre, has hecho aquello y lo otro, pero tengo contra ti que has faltado al primer amor.
Bendito el Señor. Eso es hallarlo mentiroso. Sus obras no estaban en verdad. Porque todo lo que no proviene de fe sana se convierte en un delito. Ejemplo número 3. Porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Hebreos 10:38. Emuná, que quiere decir firmeza, seguridad, lealtad, honradez, veraz, que no retrocede. Como dice el escritor a los Hebreos en los últimos versículos del capítulo 10. Porque he aquí el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mas nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que tenemos que fe. Amén. Sino de los que tenemos fe para preservación del alma, fe positiva. Confianza en Cristo, confianza que el que dijo es real, es verdadero. He aquí el que ha de venir vendrá y no tardará. Fe, del griego pistis, credibilidad, convicción, confianza. El Nuevo Testamento describe 4 tipos de fe. Los 4 tipos son de la misma sustancia. Hebreos 11:1. Pero la operación de cada tipo es diferente. 1. Por un lado está la fe que es necesaria para la salvación. Fe para ser salvo. Y esto es lo que dice precisamente la Biblia, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo me encuentro perdido, estoy en una situación precaria, estoy pasando por una situación difícil, me voy a morir. ¿Cuál será el destino de mi alma? Descubro que estoy perdido, que voy para el infierno, pero alguien me dice, Jesucristo es la solución. Entonces pongo mi confianza en Él, fe, pongo mi fe en Jesús, confianza. Y Él dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la sangre de Jesucristo su Hijo, el cual entregó por nosotros. A su nombre sea la gloria. Por otro lado está la fe, que es parte del fruto del Espíritu Santo, como un don, como un regalo, que tiene que ver con la fidelidad. Gálatas 5:22. Al nombre del Señor Jesús sea la gloria. 3. Además está la fe, que es la doctrina que profesa creencia o credo, de la cual dice Judas que hay que combatir por la fe. Y cuando dice combatir por la fe, es precisamente convertirnos en defensores de la doctrina. Y cuando hablamos defensores de la doctrina, estamos hablando defensores de la fe. Hacemos apología de nuestra fe ante los incrédulos. Presentamos defensa del Evangelio ante los incrédulos y les decimos, no es así. Es como dice Dios, de esta y de esta manera. Y citamos, como el abogado, como el penalista, comienza a citar los artículos de determinados convenios. Entonces el creyente es que en el capítulo tal y el versículo tal la Biblia dice esto, Jesucristo dijo esto, el apóstol dijo esto, el profeta dijo esto, y tenemos el testimonio veraz. Alabanzas al Señor. A su nombre está la gloria. Y finalmente está la fe, que es un don sobrenatural dado por el Espíritu Santo, un regalo que Dios nos da. ¿Dónde se manifiesta eso? Hermano,
de un momento a otro, en el momento que más lo necesitamos, aparece. Eso no lo cargamos nosotros en el bolsillo como cargar la billetera. Es algo que en un momento de necesidad. Por ejemplo, uno va viajando y se presenta que se va a presentar un accidente o hay un accidente y en medio de todo eso alguien invoca el nombre de Jesús. Y Dios hace un milagro, salvándole la vida. Hay ocasiones, por ejemplo, hay muchos testimonios de hombres y hermanos que fueron llevados, amenazados, les iban a quitar la vida y los hicieron arrodillar, ya los iban a ejecutar, invocaron el nombre del Señor, comenzaron a invocar ese nombre y sin saber ni cómo ni cuándo la gente salió corriendo. Y Dios los salvó. Alabanzas al nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Hermano, Dios hace cosas increíbles. Yo he escuchado testimonios enormes. Eso parece como de ciencia ficción. Pero hermano, es que el Dios que tenemos es muy poderoso. Entonces, esa fe aparece en un momento de eso. Un momento de pronto de una enfermedad crítica, ya no hay esperanzas de nada más. Y declararlo clínicamente muerto. Y de pronto la persona que está allí, que cuenta su historia, y dice, yo iba por un túnel así, y se acordó de invocar el nombre del Señor y fue enviado de regreso. Eso es un milagro, volver a la vida. Ya sea porque otro oró y porque ha sucedido el caso de los que han orado por una persona que ha muerto y ha regresado a la vida. Esa persona, quien oró de esa manera y se efectuó el milagro, el Espíritu Santo le dio esa confianza para hacerlo. Y fue hecho. Amén. Por eso es importante vivir en contacto con Dios. Porque uno no sabe en qué momento Dios lo puede utilizar a uno para algo. Alabanzas al nombre del Señor. Pedro le dijo al paralítico, yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Usted cree que Pedro dudó un solo instante en decirle al paralítico, levántate y anda? No, él lo dijo con seguridad. Es decir, con confianza, con fe, que Dios estaba ahí para hacerlo. Pero él no andaba haciendo todo eso por todas partes, no. Un hecho especial. Alabado sea el nombre del Señor. A su nombre sea la gloria. Vamos a mirar algo importante. El hombre natural no tiene fe espiritual, como lo vimos atrás al comienzo. Tiene una cantidad de cosas que él llama fe. Yo tengo mucha fe. Yo tengo toda la fe del mundo. Pobrecito, si tiene toda la fe del mundo no tiene nada. Alabanzas al nombre del Señor. Porque nuestra fe no debe estar en la fe en el mundo, sino en las promesas del Señor Jesús. Y dice Gálatas 3:23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. O sea que yo no tenía fe. En el mundo yo no tenía la fe. La fe que salva, porque yo he escuchado que el hombre sí tiene fe y que lo único que se necesita es que le activen esa fe. Pero si estaba muerto, ¿un muerto qué tiene? Bueno, sacamos la conclusión, ¿cierto? ¿Un muerto qué tiene? Nada. Un muerto no tiene fe. La tiene que recibir. Entonces el Señor dice, viene la hora, y la hora es cuando los muertos, ¿qué pasará? ¿Los que están en el cementerio? No. Viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre, y los que la oyeren vivirán. Alabanzas al nombre del Señor.
y los que la oyeren vivirán. O sea, Dios produce la fe. La fe viene de Dios. En el mundo no hay fe espiritual. En el mundo está muerto. Pero nosotros sí tenemos fe. Tenemos la fe que salva. Tenemos confianza en la doctrina. Nosotros tenemos fe. Y esa fe hay que alimentarla todos los días para que crezca. Porque esa fe, nuevamente, es por la palabra de Dios. La palabra revelada. Porque es un evangelio que viene por revelación. Ese evangelio por revelación tiene la fe que nos es dada a cada uno de nosotros. Dice la Biblia, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Y notemos este texto, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, hablando del cuerpo muerto, hablando del hombre que no tiene a Dios, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Nosotros nacemos siendo animalitos, animales, pertenecemos al reino animal, igual que todos los seres vivos. Morimos como ellos. Como organismos vivos, nos desintegramos, nos convertimos en polvo igual que ellos. La diferencia, y aunque nosotros tenemos un cuerpo y pertenecemos a ese reino, la diferencia está en de que Dios colocó en nosotros algo que se llama espíritu. A diferencia, no espíritu de vida, un espíritu diferente de los animales. Un espíritu que interpreta, que puede reconocer la voz de Dios, la cual nosotros no podemos entender. Pero cuando el espíritu que Él colocó en nosotros y el espíritu de Dios se conectan, interpretamos, recibimos el comunicado, discernimos y entendemos y obramos. Porque es Dios el que lo hace. Y para ello, una vez más, oír la palabra de Dios. Y luego se sale de esa situación de ser hombre animal o hombre natural para convertirse en un ser espiritual que discierne las cosas del Espíritu, que vive en el Espíritu, que canta en el Espíritu, que sirve en el Espíritu, que es la demanda de Dios para todo creyente. Que nuestro culto debe ser un culto 100% espiritual. Amén. Un culto lleno de fe. Creyentes llenos de fe que se acercan porque cree que Él está allí. Y dice el Señor, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y diereis oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es simplemente escuchar, es conectarnos con la palabra, disfrutarla, como dice la Biblia. Así como el paladar gusta de las buenas viandas, así el oído gusta de la buena palabra. Alabanzas al nombre del Señor. Pero si yo estoy escuchando y no, eso yo lo sabía. Eso lo predicó fulano de tal.
Y comienzo a darle vueltas allí. No me conecto con la palabra. Usted puede escucharlo 1,000 veces. Pero si usted no se conecta con la esencia de esa palabra, si usted no la saborea, si usted no la disfruta, si usted no la lleva a lo más profundo de su corazón, no va a pasar nada. Si Él dice aquí, yo soy Jehová tu sanador, y yo creo firmemente de que Él es mi sanador, así como es mi salvador. Entonces dice el Señor, al que cree, todo le es posible. ¿Será posible vivir siempre con un cuerpo sano? Escuchando el Salmo 91, dice, hay un versículo que dice, ni plaga tocará tu morada, hablando de la morada de Dios. Ni plaga tocará tu morada. ¿Y dónde está la morada de Dios? ¿Usted qué dice? Por eso es que el Señor dice, la esperanza de gloria es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces somos morada. Y Él dice, ni plaga tocará tu morada. Pero eso está sometido a condiciones. Oír, aprender, guardar y hacer. Si oyeres atentamente e hicieres. Hermano, el secreto de todo esto, de la verdadera fe, es obrar en esa fe. Hacer lo que Dios dice que hagamos. Y veremos la manifestación de la gloria de Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Necesitamos esa fe verdadera y esta fe verdadera está precisamente en su palabra. Y que el Señor nos ayude a conectarnos tal como es, porque necesitamos fe para ser sanos, fe para recibir el Espíritu Santo, fe para vivir la vida cristiana. Necesitamos conocimiento para ser formados, es decir, de tener la fe que produce el conocimiento de las Escrituras para nuestra formación, para llegar a la misma estatura, a la altura del hombre Cristo.